Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de una experiencia hasta cierto punto traumática, algo que siempre se ha discutido y que las mentes escépticas no lo quieren aceptar, las crédulas lo aceptan a ojo cerrado. Pero quiero presentar este testimonio por una razón. Hace 8 meses yo publiqué 2 contenidos que hablaban de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. El primer capítulo se llamó Una flor del más allá. El segundo, La muerte también falla. En ese momento yo recibí varios comentarios de personas, quiero creer que muchas de ellas por su escepticismo me parece muy lógico, muy razonable, y otras de manera aviesa o malintencionada, cuestionaron la legitimidad de eso que yo estaba contando. Asumían que era un invento mío, que yo me había inventado y que era una fábula de mi parte. Pues me di a la tarea con mi compañero y socio Juan Esteban Betancourt a buscar en mi archivo para encontrar esos audios originales que los hice para Caracol Radio cuando yo trabajaba en el programa Noche Buenos Días y hacía Enigmas del Mundo en Caracol Radio. Y resulta que en ese trabajo que hice en el 2005 compilé los testimonios de varias personas que murieron y regresaron, que tuvieron experiencias parecidas, aunque muy particulares cada una, en aquel tránsito en el que se suponía que salían de la vida y llegaban a la muerte. Pues encontré, afortunadamente, ese testimonio y se los voy a presentar. Quiero hacerles claridad que el sonido de las entrevistas, obviamente que fue con una grabadora de campo. Y cuando llegamos al estudio para ensamblar todo este contenido, la voz mía se hace con otro micrófono y podría parecer que no es exactamente la misma voz, o mejor, que no es exactamente el mismo tono. Eso forma parte de cualquier trabajo de producción periodística, siempre pasa por un proceso de edición. Eso fue lo que ocurrió. De ahí en adelante es textual, absolutamente textual, todo lo que yo grabé como testimonios de estas 5 personas. Ahí están ellos contando su testimonio. Y para aquellas personas que en su momento dudaron de mi honorabilidad y creyeron que yo me había inventado toda esta historia, ahí les voy a mostrar este testimonio. Quiero que lo escuchen porque más que un video de YouTube, este prácticamente va a ser un podcast. Y quiero que ustedes lo escuchen atentamente. Y obviamente que deseo recibir sus comentarios. Pues bien, los voy a dejar entonces con la primera parte de este testimonio, que lo he dividido en 2 capítulos por su extensión. Cada uno es más o menos de 40 minutos. Entonces nos quedaba demasiado largo para hacerlo de una sola vez. Entonces lo hemos dividido en 2 segmentos de 40 minutos. Escuchen esta primera parte y los invito para que escuchen también la segunda parte. Naturalmente, si esta historia los atrae lo suficiente como para darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Y de una vez les adelanto, si les parece lógica o ilógica esta historia. Los dejo entonces con la primera parte de esta historia y espero que ustedes escuchen atentamente y saquen sus propias conclusiones. Aquí los dejo con este contenido. La gota de lluvia que golpea la ventana, la flor que se abre y cierra en una exhalación de aroma y tiempo, la nube que atraviesa el cielo perezosamente y con formas caprichosas, la lágrima que se enjuga con un beso, la despedida que dura un suspiro y duele para siempre, el llanto instantáneo del recién nacido, la angustia imperecedera de vivir y el paroxismo eternamente fugaz del orgasmo suceden en un instante del que no nos damos cuenta, porque como decía John Lennon, la vida es algo que nos ocurre
mientras nos ocupamos en otras cosas. Por eso surcamos la existencia sin darnos por aludidos, sumergidos en la nostalgia del pasado irrecuperable y en la angustia del futuro incierto. Sin embargo, el presente, la única hoja que podemos leer a conciencia, la doblamos sin mirarla por la urgencia de pasar a la siguiente. Solamente cuando nos ocurre algo que cambia para siempre nuestro destino, nos percatamos de que el único momento posible es ese que se nos acaba de escurrir, como el agua, por entre los dedos de la hora, y ese segundo es la eternidad. Según los físicos atómicos, un segundo son 9.192.631.770 oscilaciones de un átomo de cesio 133, número enorme para definir un instante y apenas un parpadeo para que el destino cambie o la vida se esfume. Por lo menos así fue para Jorge Iván, de 40 años, dibujante, pintor, mecánico y electricista, a quien el placer de un entrenamiento lo llevó de un solo pedalazo a cruzar la meta de la muerte. Yo sufrí un accidente de tránsito el 6 de diciembre de 1992 en las afueras de la ciudad de Bogotá. En una rutina de entrenamiento ciclístico transitaba yo por las salidas hacia el Salto del Tequendama, por esos lados donde queda, y más o menos a las 8 de la mañana fue que ocurrió el accidente. El accidente ocurre en un momento en que hacía ya 8 días yo había sido retirado de un club de ciclismo y los excompañeros en ese momento iban en competencia, pero yo iba en una labor individual de entrenamiento. Cuando los compañeros fueron pasando, yo llevaba la misma camiseta, entonces me dio mucha alegría y me entusiasmé y quise adelantármelos o igualarme con ellos. Entonces, en el momento en que ellos pasaron, yo en la parte de adelante vi a unos pelados pues montando como de turistas, de turismeros. Entonces yo pues aumenté la velocidad con el ánimo de alcanzar al último que iba en el equipo, pero cuando estaba pasando a esos turismeros que iban, uno de ellos por esquivar un hueco, entonces me hizo enredar, nos enredamos y en el momento iba pasando una tractomula por el lado izquierdo, donde yo iba, y por esa tractomula fue arrollado. La llanta delantera de la bicicleta mía le pegó a las llantas traseras del cabezote de la mula y las llantas traseras del aparato me enredaron en la bicicleta y yo quedé ahí pues tirado, que inexplicablemente no sé pues por qué yo no perdí el conocimiento, puesto que las lesiones posteriormente ya en la evaluación médica fueron graves. ¿Las llantas le pasaron por encima? Sí, las llantas de la tractomula se enredaron en la bicicleta y pasaron por encima de mis pies, incluso las dos pachas traseras de la carrocería de la tractomula. Pues la salvación fue que pasó así pues por encima, no frenó, porque donde la mula frene me arrastra, entonces pasó fue por encima y la bicicleta quedó acabada. Yo tuve fracturas en ambos pies. En el pie derecho fue fractura externa con exposición de hueso y pérdida de músculos. Perdí la rodilla, 15 centímetros de fémur y todo el músculo gemelo interno. Todo ese músculo se perdió, pues quedó ahí en el pavimento. Igual una lesión en la vejiga y en los pulmones, pues contraídos los pulmones y la quijada suelta porque también tuve golpes casi en todo el cuerpo. Posteriormente, por ahí al minuto más o menos, llegó un carro de la policía vial, pasaron otros ciclistas, pero no habían ambulancias ni nada, entonces me tuvieron que echar en un camión de esos que cargan aguamasa, y de ahí me llevaron para el seguro de Cibaté, cerca de Bogotá, ahí ya cerca de la fábrica, una fábrica Cauchosol me parece que se llama esa fábrica. Ahí no había oxígeno, pero me pusieron suero a chorros y no había sangre, entonces me tuvieron que echar a una ambulancia y me llevaron hacia la clínica San Pedro Claver. Ya cuando llegué allá, sin signos vitales prácticamente porque me había desangrado por la vena femoral, los médicos hicieron lo que pudieron, pero me declararon muerto por anemia aguda, ya que las lesiones habían sido pues graves, ¿no? Decían que yo me había ido, que me había choqueado, yo alcanzaba a escuchar parte de lo que ellos decían, pero no lograba entender qué era lo que pasaba realmente, pero
pero ya ahí, cuando comenzaron a preguntarme acerca de qué había desayunado, yo ya no tuve alientos y yo sentí que me iba, que comenzaba como a flotar, sí, como cuando uno está demasiado borracho, que empieza como a irse, ¿no? Entonces decían, se choqueó y corran para un lado y para el otro, y ya yo pues lo sentía ya muy lejanos, y yo sentí que me iba como por un hueco sin fin, o un túnel, algo así profundo, y ya yo no alcanzaba a escuchar más, como un tubo, como un algo oscuro, ¿sí? O como un remolino. Pero es una sensación, pues uno siente que se va como por un remolino que como que lo absorbe a uno, pero es una sensación al fin de cuentas agradable, ¿no? No hay dolor, no hay nada, es una sensación más bien agradable. Y al final pues se ve una luz que uno como que no sabe si la luz viene hacia uno o uno va hacia ella. Y uno siente que va dejando muchas cosas, que va dejando la vida. Uno ya sabe más o menos que la vida se va y que no hay forma de evitarlo. En ese transcurso yo, la única fuerza la única preocupación que acudía a mi mente con gran fuerza era la de mis hijos, porque estaban muy pequeños cuando ocurrió el accidente. El niño menor tenía un año y medio más o menos, y la niña tenía 2 años y medio, casi 3 años. Entonces, las ganas de seguirlos viendo, porque ellos vivían conmigo y eran abandonados por la mamá. Entonces, ya cuando yo llegué al final del túnel, no supe cómo llegué allá, no sabía por dónde habían entrado ni nada, y pues se sentía pues como una especie de, no puedo decir que se sentía porque uno no siente nada, sí, pero sí es una serie de sensaciones, una sensación agradable, como de paz, una paz muy grande y muy armoniosa. El mensajero Rodrigo Alfonso aquel día, en vez de entregar sus mensajes, recibió el más crucial en la vida de cualquier persona, el de la muerte. Tuve un accidente de tránsito y el carro que me atropelló me partió la clavícula, las costillas y me salvó el cerebro. ¿Usted iba en qué? ¿En moto? En la moto, sí, correcto, iba en la moto. Estaba trabajando. Estaba trabajando en ese día, fue a las 11 de la mañana. ¿Y cómo fue? Es decir, fue a las 11 de la mañana, usted estaba trabajando, por razones lógicas, estaba en sano juicio, claro. Claro que sí, estaba en sano juicio. Y entonces el casco se me cayó y cuando yo paré para recogerlo, me atropelló el carro. Usted estaba así pues orillado, se había orillado. Yo había orillado la moto y me bajé para recoger el casco porque se me había caído. Y ahí fue donde me atropelló una buseta. ¿Eso fue en qué parte? Eso fue en San Juan con la avenida del ferrocarril. San Juan con la avenida del ferrocarril. En la parte de abajo del puente que hay sobre la avenida, sobre San Juan, de la avenida del ferrocarril. Ah, en el deprimido que sube para la Alpujarra. Exactamente, en ese deprimido. Y usted se orilló y Yo me orillé para dejar la moto bien parqueada y me bajé a recoger el casco y entonces el conductor de la buseta no me vio y ahí fue donde fue el accidente. Por razones lógicas, a esa hora había, pues me imagino yo, muchísimo tráfico. Claro que sí, había mucho tráfico en esa hora porque ya estaba aproximándose la hora pico. ¿Y usted se recostó sobre el Sardinel central o sobre la derecha? Me parqué sobre la derecha. ¿Usted iba en qué sentido? ¿De oriente a occidente o de occidente a oriente? De oriente a occidente. O sea, venía como de Buenos Aires hacia la América. Exactamente. Y entonces, cuando eso ocurrió, ¿usted no se acuerda de nada más? No, yo perdí la conciencia después del accidente porque el cerebro mío quedó suelto de la base del cráneo. Es decir, usted en ese momento recibió fue el golpe de pleno en la cabeza. De pleno lo recibí en un costado, en el lado derecho, y el otro lo recibí en la cabeza. Bueno, luego usted lo llevan al hospital, ¿y qué pasó? Porque me imagino que a partir de ese momento, los siguientes 54 días, tengo entendido, se le borraron a usted de la memoria. Se me borró mucho tiempo de la memoria, inclusive hasta mucho antes, porque después de que me llevaron al hospital, me llevaron a la clínica Soma, y de la clínica Soma me pasaron para el hospital San Vicente de Paúl.
pero cuando recobré el sentido ya se me había olvidado hasta cómo me llamaba, la fecha de nacimiento, y los hermanos y la gente que estaba conmigo no la reconocía porque el cerebro estaba completamente zafado de la base normalmente. Entonces me llevaron al quirófano y ahí fue después del quirófano donde empecé a tener las experiencias. Para Isabel Fernanda del una especialista en negocios internacionales, el que parecía ser final feliz de un viaje de recreo se transformó en un paseo a la eternidad. La historia mía empezó un 18 de octubre del 99. Veníamos de una finca de Santuario, en el cruce que está entre la variante de Caldas y Las Vegas, que es donde están los policías, bajando la regional ya. Anteriormente no existían los policías. ¿Usted venía del santuario? Veníamos de Santuario hacia Caldas. Ah, ya, perfecto. Ajá. O sea, iban hacia el sur. Hacia el sur, exacto. Ahí, en esa parte, hay unos policías bajando de la variante. Que son como 50. Como 50, exacto. En ese entonces no existían. Íbamos a hacer un cruce, era operación retorno lunes a las 4 de la tarde. Nos dieron la vía. Venía un Corsa muy arriba, pero no alcanzamos a pasar. El Corsa le pegó en la mitad a la Cheyenne voló. Y La Cheyenne era donde ustedes iban. donde yo iba acostada en el volco. Uh-huh. Yo volé aproximadamente de 12 a 15 metros. El carro lo recibió Pero un poste. permítame, María Isabel. Ustedes iban Ajá. y pretendían entrar a Caldas. Pasar la regional. Pasar la para regional. coger la autopista hacia Caldas. Ajá, perfecto. Ujú. Y el Corsa venía a toda velocidad. Ajá. Sí. No alcanzamos a pasar, o sea, no nos dio, definitivamente nos golpeó y elevó la Cheyenne hacia un poste que hay por ahí cerca. Y al elevar la Cheyenne había una familia parada, una señora con su bebé, con una niña de 4 años, un niño de 16 meses, la señora estaba en embarazo y otra muchacha que nunca en la vida supe quién era. Luego esas personas murieron. ¿Les Todo cayó encima la el- Cheyenne? Sí, murieron. Y usted estaba en el volco. Yo iba en el volco. Salió proyectada. Sí, completamente. A ver, por ahí a los 15 metros me recogieron a mí. Uno de los amigos de nosotros que iba en la ventanilla al lado de la derecha. de la derecha, el poste que lo recibió, ya, ahí quedó. Hasta ese día, pues ya. El del Corsa no le pasó nada. Pues sí quedaron muy graves, pero ninguno murió. Listo, pasó todo. Yo recuerdo. La familia completa murió, la que estaba a la vera del camino. Sí. Y de la gente que iba con usted, ¿cuántos iban en el carro? Íbamos 6 personas. ¿Y de las 6 alguno murió? Uno murió. Bueno, de ahí ya, yo solamente recuerdo cuando yo estaba en la sala de Sabaneta del hospital y mi hermana gritaba. Yo la veía fuera del cuerpo, yo veía mi cuerpo y ella a los gritos: ayúdeme, por favor, ayúdeme, que se está muriendo, se le está perdiendo signos vitales, por favor, colabóreme, enfermera. Pero a los gritos, pues, y yo la miraba, yo le decía: no te preocupes, pues yo era como, pero ella seguía los gritos y yo me veía, pero yo pues como que tranquila, yo no me imaginaba, yo me sentía como en un sueño, mas no veía que era la realidad. En ese momento se le arrimó una enfermera y le dijo a mi hermana: bueno, o se queda callada o la saco de aquí. Y ella: no, yo me relajo, pero por favor, no me vas a sacar y colaborame. Bueno, entonces ya la enfermera ya... Y entre tanto usted se arrimaba a ella y le decía: cálmate, Ajá, cálmate. exacto. Pero no tenía Ninguna una respuesta. sensación de ingravidez. ¿Trataba de tocarla? Sí, como, no, aquí estoy yo, mírame, pero como para mí era como un sueño, o sea que yo no me sentía como que me estuviera yendo. Pero al palparla, ¿usted sentía en el tacto, sentía la piel de ella? No, sentía, es como una energía lo que se siente, no se siente... Se siente El contacto físico. Ajá, sí, se siente es como una energía. Bueno, las clases se quedan así, vuelvo a otra etapa cuando ya voy en la ambulancia. Me transmiten de Sabaneta al San Vicente. Tenía fractura encefalocraneal severa, con hematoma, no sé qué, pues... yo lo sé en paisa tenía una hemorragia en el cerebro. Y tenía fracturado la cavidad craneana. Sí, punto. toda, exactamente. Y luxación en clavícula, esguince en tobillo, o sea, yo quedé media. En el momento que íbamos en la ambulancia, mi hermana
era no te duermas, no te duermas, y yo, ay, déjame dormir. Yo ya estaba en sí otra vez. Yo recuerdo que yo le decía, yo me quiero dormir, y le decían los paramédicos que iban, le decían, no la deje dormir, y ella era, no te duermas, y yo, no, yo me quiero dormir. Yo sentí como si alguien me estuviera acariciando, y yo dije, yo es que soy boba, pues, ¿y por qué tengo que pedir permiso hasta para dormir? Me voy a acostar a dormir, y cerré los ojos. Pero ya estaba usted dentro de su cuerpo. Sí, No volví. era viéndose desde afuera. No, ya estaba de Sí. nuevo en el cuerpo. ¿Y dolor? No, ninguno. En ese momento, cuando yo dije, no, pues yo me voy a quedar dormida, cerré los ojos y ya empecé el proceso, donde se puede decir que es el túnel. Al subir por la escalera para pintar una pared de su casa, Luis Fernando Arenas, administrador de documentos de la Universidad de Antioquia, pisó un peldaño que cedió ante su peso, se partió y lo lanzó al más allá. Sucedió en mi casa, eso fue hace más o menos 6 años. Mi bebé estaba todavía en el vientre de mi esposa, estaba recién para nacer, nació el 2 de junio. Y entonces en una conversación con mi esposa quedamos en que yo iba a pintar una pared del apartamento y fui por una escalera de madera, la coloqué y desafortunadamente pues no me fijé bien cómo la ubiqué en las escalas, que son las que suben a la segunda planta del apartamento, y entonces me subí a las escalas y estas cedieron y yo caí encima de la escalera y la partí con la parte de los testículos y la parte trasera. La pelvis. Sí, más o menos ahí, y se me partió la uretra, hubo una ruptura de uretra, pero yo no sabía en el momento del golpe porque sentí un dolor muy fuerte y caí casi que inconsciente, pues, pero al cabo de unos 5 o 10 minutos me repuse y me fui inmediatamente para la cama y me recosté un momentico. Yo creí que no había pasado a más, pues, pero fue muy duro el golpe porque partí la escalera. Ya cuando estaba en la cama me dieron muchas ganas de ir al baño a miccionar y pues mi sorpresa fue mayor cuando en vez de orinar fue un chorro de sangre impresionante que era indetenible, pues yo no podía detener la cantidad de sangre que salía. Cuando el apartamento se inundó de sangre, ¿quién vino a auxiliarlo? Como fue en horas de la noche, absolutamente nadie se dio cuenta, solo mi esposa que estaba bien avanzada en el embarazo, ella fue la única que me colaboró. E inmediatamente pues yo hice todo de mi parte para que ella me llevara hasta el primer piso, me subiera al carro, eso sí, deteniendo la hemorragia porque era exagerada la cantidad de sangre que salía. ¿Alcanzaron a detener la hemorragia antes de llegar al hospital? Yo mismo apreté la parte por donde por donde uno orina, apreté duro para que no me saliera más sangre y así me fui. Me puse una levantadora y así me llevó para la clínica Soma. Mi esposa tiene carro, entonces ella me subió al automóvil e inmediatamente me llevó a la clínica Soma. Eso era ya tipo 11, 12 de la noche. Y allá inmediatamente me recibieron, me montaron una silla de ruedas y ya me llevaron para la habitación a esperar a localizar a un urólogo. Porque como era tan tarde, pues, ¿dónde iban a conseguir un urólogo? ¿Usted llegó a la clínica inconsciente o llegó lúcido? No, yo llegué consciente. El dolor era no podía ni caminar. Yo tenía que estar casi que inclinado porque me dolía todo el cuerpo. Es que un golpe en esas partes no les duele mucho. Entonces yo me sentía muy, muy dolorido y a esperas de que llegara el médico. Entonces mientras tanto las enfermeras llenaron los guantes plásticos que ellos utilizan, los llenaron de hielo y me los acomodaron todos en esa parte para detener la hemorragia porque la sangre seguía y seguía saliendo hasta que entonces me colocaban el hielo y así se coaguló un poquito la sangre. ¿Y cuánto tiempo había transcurrido entre el accidente y el momento en que es atendido por el médico? Aproximadamente unas 3 horas porque yo incluso esa noche no pude dormir. Y ya era tipo 2 de la mañana y yo ya estaba todo rodeado de hielo porque ya me colocaban hielo en las piernas, en el vientre. Ya me llenaron fue del todo porque no sabían por dónde era que era la ruptura y entonces tenían que esperar a localizar a un urólogo para que diera un diagnóstico. Hasta el otro día, yo no dormí toda esa noche consciente de todo, yo no dormí
hasta las 8 de la mañana que llegó el urólogo. Una vez que llegó el urólogo, ¿qué hizo con usted? Él apenas me ve ya postrado en la cama, me dice, ¿te puedes levantar? Y yo le dije, pues voy a hacer el intento. Entonces él cogió una toalla y la enrolló y la puso en una silla plástica, la puso verticalmente. Y me dijo, siéntese encima de esa toalla. Cuando yo me senté encima de la toalla, el dolor fue tan intenso que ahí fue donde yo me desvanecí y ya no me acuerdo o sea, ya sucedió lo de la entrada del túnel. El hombre, confinado tras las rejas de su propio cuerpo, es prisionero de sus miedos y limitaciones físicas. Sometido a la angustia de la cotidianidad, bajo el peso abrumador de sus obligaciones, trata de escapar hacia la volátil libertad que solo se puede acariciar en el evanescente mundo de la imaginación. Agobiado por los fantasmas de sus errores, culpas y frustraciones, le tiene miedo al infierno de su conciencia y añora la paz del Edén perdido. Solamente desatado de su corporeidad, alcanza la beatitud, ligereza y frescura del viento espiritual y flota en la luz irradiada por el faro que ilumina desde el final del túnel de la existencia. La pesadez de la oscuridad y la desvalidez del frío sentidos por Isabel Fernanda al principio del callejón se disiparon cuando se abrió la flor del añorado reencuentro. Yo desperté y yo ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, cuando empecé a caminar era un callejón y yo conocía ese lugar y yo dije, ¿y este lugar yo lo conozco de dónde? Yo tenía en ese momento 19 años. Una sensación de déjà vu. Más o menos. Uh-huh. Entonces yo llegué y yo ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto qué es? Recordé, empecé a caminar y es el mismo callejón donde yo jugaba. Mi hermana, de la cual estoy contando, es melliza. Y en ese, ella y yo melliza, no gemela. No, mellizas, somos mellizas. Y estábamos, llegué a un, ¿cómo se dice? A un callejón donde vivía una tía. Sí. Cuando teníamos 3 años. Cuando yo empecé a caminar, yo dije, el callejón de la tía. Pues donde vive la tía, donde nos llevan y nosotros jugamos en ese corredor. Perfecto, tan charro, voy a entrar a ver. Cuando empecé a caminar, el callejón se hizo largo, se oscureció. Y yo me sentía a llorar. Y porque mientras más caminaba, más largo era. Sí, más profundo. Ajá, exacto. Y se me oscureció. Y yo soy una persona que le tengo el pavor a la oscuridad. Yo me sentí a llorar. Entonces yo me senté como en cuclillas y en cuclillas me puse las manos en la cara y empecé a llorar y a llamar a todos con los que estaba. Yo llamaba a Cristina, Luisa, yo llamaba a todo el mundo. Yo lloraba. Cuando volteé a la derecha y miré hacia el fondo, vi una luz muy pequeña al fondo. Entonces yo empecé a caminar como hacia la luz cuando empezaban a decir, ¿y mi grillito para dónde va? ¿Cómo? Mi grillito para dónde va. Y yo decía, ¿quién? Mi grillito. Ajá. Y yo decía, ¿pero quién era que decía esas palabras? Mi grillito para dónde va. Mi papá me decía grillito cuando yo tenía aproximadamente 5, 6, 7 años. Uh-huh. Era muy flaca. Sí. Entonces, pues yo como que cuando sentí que me pusieron la mano y volteé, era mi papá. Un momentico, yo la detengo ahí. Cuando usted va en la ambulancia, siente que la están acariciando. Ajá. Pero su hermana no era. No. Sino que su hermana más bien bruscamente trataba de despertarme. Ajá. Sí, luego no, esa mano descartada. Exacto, completamente. Luego se encuentra usted de buenas a primeras en ese túnel. Ajá. Una luz pequeña, ajá, pero brillante, halógena, penetrante, tipo linterna, láser, o que ilumina toda una cavidad. No, era una luz muy al fondo, digamos, como un estilo de, es como, no es ni lámpara, hagamos de cuenta una lámpara como de las de cirugía, que dan demasiada luz. Como un reflector. Un reflector, exacto, pero muy al fondo, o sea, no se veía como que iluminara como el camino, no. Es decir, el contorno de la luz era difuso, no era un contorno preciso de una linterna de campo. No, en lo absoluto, no. Cuando yo iba a salir, entonces ya me dijeron mi grillito ¿para dónde va? Cuando yo volteé, era mi papá. ¿Lo vio? Sí, claro, o sea. ¿Con sus facciones? Sí, o sea, mi papá, cuando yo volteé, papi, ¿qué hubo? O sea, mi papá había muerto un año antes. Pero físicamente como si me estuviera viendo a mí, o simplemente la cara, no, da la sensación de que lo estoy viendo y sé que es mi padre. No, lo vi, la cara como reconózcame, pero a medida que fue pasando la historia, pues
que sigue, ya hay otras sensaciones, hay otras formas de verlo. Por el momento lo está viendo físicamente. Con sus facciones bien delineadas. Y lo abracé, sí, igual, o sea, era mi papá, porque yo volteé y yo, papi, ¿qué hubo? Y él me abrazó. Y yo, ¿usted dónde estaba? Pues ese viaje tan largo. Me dijo, no, mija, lo que pasa es que estaba por aquí, pero ya estamos juntos. ¿Y usted sentía la piel de él cuando lo abrazó? Sí, pues, la energía. ¿Sensación táctil? No, la energía no. No, el táctil no, ni material, no había nada. O sea, yo sentí como era como una energía. Pero me abrazó. Grata. Muy, muy. No, pues la felicidad después de haber perdido al papá y de encontrárselo un año después, será. ¿Producía sensación de seguridad? No, de seguridad. De beatitud, gratitud, de todo. O sea, de felicidad. O sea, porque cuando mi papá murió, entender la palabra nunca, ese día una hermana decía, no lo vamos a volver a ver nunca. Nunca. O sea, ya uno se mete en la palabra tan corta, pero es que nunca es. Es nunca. Nunca. Entonces, cuando yo volvérmelo a encontrar, por Dios, pues yo, ay no, papi, ¿qué más? No, el abrazo, la alegría. Empezamos a hablar. Y hablábamos. Pero en ese momento a usted ni se le pasaba por la cabeza de que él había muerto. No, ni siquiera lo tenía como en la mente. No, yo sí le dije, papi, no te has muerto. No, eso es un viaje muy largo, mija, tranquila. Pues yo sí como que, pero bueno, yo seguí metida como en esa sensación en la que estaba. Cuando yo empecé a hablar con él, y yo hablaba, y él empezó a contarme historias de mis hermanas, de cómo estaba mi mamá, de cómo estaba todo el mundo, empezó a hablarme de tíos, de primos, él empezó a decirme cosas de la cual iban a pasar a futuro. Pero entendiendo que su mamá, sus hermanas, sus tíos, todos vivos. Todos vivos. Entonces, bueno, me dijo, bueno, después de mucho caminar, mucho seguir, me dijo, bueno, acompáñame a este lugar. Y yo le dije, ¿a dónde vas a hallar? A una casa donde de pronto, muy niña, nos llevaban a mi hermanita y a mí a jugar. Era como una finca de un amigo de él. Y esa finca era llena en bifloras, tenían orquídeas. Era una casa muy bonita, llena de flores. Y me regaló una flor. ¿Y usted fue caminando con él o le dio esa sensación? Caminando. ¿De la mano, tomados de la mano? Sí, hablando. Pues, o sea, cual vida normal, yo no sentía nada fuera. O sea, lo único que puedo decir de sensaciones, una paz, o sea, una tranquilidad. Beatitud. Del todo. Bueno, de ahí seguimos hablando y hablamos y él me contaba historias, me contaba cosas de todo el mundo y en el transcurso de toda la conversación, lo que siempre me recalcaba, cuida a tu mamá. Siempre cuando me fui a ir me dijo, prométeme que cuidas a tu mamá, no hay problema. Bueno. ¿Y qué le dijo de su mamá y de sus hermanas a futuro? No, pues me dijo cosas de mucha gente. Me dijo de mi mamá, mi hermana se ganó una lotería. Le dijo, dile a tu hermana que le compre siempre el baloto al borracho. Borracho es un señor al cual mi papá le colaboraba, que es enfermito y él vende lotería. Y él le decía, no se le olvide decirle a Cristina que compre el baloto a borracho. El baloto no, es la lotería. Y mi hermana pues de muy vez en cuando lo ve y de seguro lo compra. Historias de, por ejemplo, Julanito se va a morir más o menos en tal fecha. Dicho y hecho, mami, pues yo le conté la historia a todos pasado 15 días de haber despertado, porque yo empecé a atar caos porque llega una prima mía, estoy en embarazo, yo ya sabía. No, sí, apenas vengo con los resultados y yo, imposible, yo ya sabía. Y yo empecé a atar caos, yo porque sabía si ya apenas viene con el resultado y nadie sabe. Mi papá me lo había dicho. Y me dijo, y ella, el marido, la maltrata. Y yo le dije, ¿tu marido te casca? Me dijo, pues eso no lo sabe nadie. Pero mi papá me era como anunciando que hablara con ella, como pues en la conversación que tuve con él. En el momento, bueno, seguimos hablando y hablando. Y de un momento a otro se vino una luz blanca, una cara de una señora con un cabello largo, más o menos hasta la cadera, muy bonita. Se arrimó y le dijo... ¿Luminiscente o...? Del todo. O sea, era iluminaba, sí, iluminaba. Sí. O sea, irradiaba luz. Del todo. La señora era luz blanca, amarillenta. Era blanca, resplandeciente. Como dicen por ahí, no blanco, sino... Blanco, pues, más o menos así. Entonces, se arrimó la señora y le dijo, Toñito, deje de descansar ya la niña. Mi papá se llamaba Gilberto Antonio, pero pues nadie le decía Antonio.
Y la señora se ríe y me le dice, Toñito, deja descansar a la niña ya. Y la señora volteó. Mi papá le dijo, bueno mami, no, yo ya la voy a mandar. Pero mi papá era huérfano desde los 5 años. Cuando le dijo, bueno mami, yo me quedé como, la abuela no está muerta. Pero bueno, la señora volteó, iba a empezar a caminar, se volteó de nuevo la cara, se me sonrió. Hermosa. Espectacular, una sonrisa que yo creo que en la vida la voy a volver a ver. Y una cara hermosa ella. Divina, el cabello así largo y así en su sonrisa, la dentadura así, pues como, es que no se le vio ni dentadura, o sea, era como tranquila, te protejo, estás bien, era algo fuera de lo normal. Bueno, el caso fue que yo volteé y bueno, le dije, bueno papi, entonces me dijo mi papá, bueno mija, yo la llevo ya. Ella se sonrió pero no le habló. No me habló, en ningún momento me habló a mí, se sonrió y me miró y se fue. Bueno, mi papá me dijo, bueno mija, yo la voy a llevar ya para que se vaya a descansar. Entonces yo le dije, papi, ¿cómo que? Bueno, listo, pues la Virgen la acompañe. Bueno, creo como si fuera ayer. Me echó la bendición, la Virgen te acompañe. Y yo, bueno papi, entonces yo iba a salir hacia, porque volvimos al lugar donde nos encontramos, y yo iba a salir hacia la oscuridad. No, es que usted no va para allá, mija, no. Entonces me volteó como del hombro, no, usted no va para allá. Entonces yo di una vuelta, una media vuelta. Cuando volví, supuestamente él me dijo, bueno, váyase pues que allá abajo la están esperando la mamá y las muchachas. Bueno, Usted pretendió fue caminar hacia la luz. hacia la luz. Y entonces le dijo, no señora, No. es para el otro lado. Ajá. Es en la otra dirección. Ajá. Ujú. Entonces ya yo volteé, me dijo, bueno, la Virgen la acompañe, la mamá te está esperando abajo. Bueno papi, chao, chao. Yo me fui. Y la florecita en la mano. La florecita, nunca se desapareció la florecita, siempre la tenía en la mano. Al final del viaje, el barquero también necesita una mano para salir de la barca. Y entre esas cosas, pues fenómenos que uno todavía no se explica, yo vi allá pues que no estaba solo, porque de momento uno parece solo, pero sentía la presencia de alguien más y es una de las cosas que yo comentaba pues por fuera de la charla, como ver personas pero sin verlas, no sé cómo decir, no, pero verlas también, la descripción no. Por ejemplo, me di cuenta de un señor de más o menos 60 años, algo canoso, que tenía la cabeza en la parte posterior muy hinchada, por la parte trasera muy hinchada. Entonces el señor era como queriéndome hablar y diciéndome, o sea, como que hay una comunicación sin palabras, algo así, como no sé. En todo caso, ya cuando más o menos el rostro sí se veía como era él, pues un señor como canoso, más o menos gordo, pues más o menos, no robusto, sino más o menos, no era flaco, pues más bien cuajadito, sí, y por ahí de unos 60 años más o menos, y algo canoso, y no era peludo, sino más bien calvo, los ojos como apagados, pues como una mirada como cansada, ¿no? El señor, más o menos de nariz, pues algo narizón, pero pues no sé cómo definirlo, y sin bigote ni nada, sí. Más bien tirando a mono, sí, no nada de barba ni nada, sino más bien como bien cuidado el señor, como de buena familia diríamos. En ese lapso él me mostró, yo no sé cómo sería, como un escritorio y detrás del cual había un papel con unas notas, pero de esas cosas que nadie se explica. Ya posteriormente, cuando yo hube despertado del estado de coma en el que me encontré durante 12 días, que él como que no podía devolverse, o sea, yo no me puedo devolver, usted pronto sí, y me ayudó a encontrar como el regreso, la salida, el regreso, y me dio como la confianza de que podía volver. Vuelva y usted puede. Yo lo que sí alcancé a preguntarle, pues me imagino yo, porque son cosas como extrañas, sí, cómo salir de ahí, cómo llegó aquí, cómo se sale. Y es como un camino sin regreso, sin retorno. ¿Y en qué consistían los números? Me dio un número y unas coordenadas, como una cosa como un 705 o algo así, con yo no sé cuántos grados a la izquierda o a la derecha. Del caso de todo eso es que después, ya con la familia de él, lo que él me dijo dónde había estado el papel y todo era una clave de una caja fuerte
donde la familia pudo sacar después no sé qué, lo que había dentro, no sé. En el escritorio había un papel con una clave de una caja fuerte, pues yo no sé, o sea, no sé por qué me acuerdo de eso nomás, del resto yo no me acuerdo. Sé que era un escritorio verde y detrás de la gaveta había un papel pegado con una cinta, que eso posteriormente se vino a saber que era la clave de una caja fuerte. Pero cuando yo desperté y comencé a escribirle al Señor y pregunté por él, los médicos y las enfermeras quedaron aterrados porque el Señor llegó allá hacía 15 días en estado inconsciente y hacía 3 días se había muerto. Y yo a ese señor nunca lo llegué a ver en vida. Y era un señor que estaba en unos cubículos de cuidados intensivos donde eran 3 cubículos, que son como unas urnas de cristal grandes, donde hay muchos aparatos electrónicos conectados a uno. Yo estaba en el medio. Al lado izquierdo había un señor que hacía 3 días se había muerto y posteriormente es el que, pues me di cuenta de que es el que yo describía. Y al lado derecho mío había otra persona, pero no sé quién era. El caso es que yo cuando pregunté por el señor y lo describí, se quedaron como sorprendidos porque era alguien que ya se había muerto. Según cuentas, yo llegué allá antes de que él muriera. O sea, él llegó primero que yo, y cuando yo llegué él ya estaba allá, pero él murió en el lapso en el cual yo estuve ahí, pero yo no, y repito, no lo conocía, no sabía nada de él ni nada, es más, ni sé, sino que sencillamente cuando yo describí al señor y que tenía la cabeza en la parte posterior muy hinchada, me dijeron que ese era un señor que se había muerto porque le habían dado con un bate de béisbol en la cabeza. Se entraron a robarlo donde él vivía y le dieron con un bate de béisbol en la cabeza y se desmayó y no volvió. Él murió ahí y no volvió. Entonces, cuando yo pregunté por él, se aterraron porque no sabían, o sea, me preguntaban era que si yo lo conocía, que si yo sabía quién era él. Y yo no sé, yo lo único que sé es que él tiene la cabeza muy hinchada y es así, de más o menos 60 años, canoso, más bien robusto y con cara de muy buena gente. Pero entonces el señor ya hacía 3 días se había muerto. En la necesidad de él comunicarle a usted ese mensaje, ¿se le veía él desesperado o se le veía tranquilo? Sí me acuerdo de que era como con mucho desespero, como con muchas ansias, que él me decía que mucha gente dependía de ese número, ese papel que él tenía ahí, ¿no? Entonces encontraron el papel, no había necesidad de números, yo supe que eran un 7, un 0 y un 5, algo así, que eran como para que supieran que ese era el papel que correspondía a eso. Entonces, y gracias a eso la familia del señor pues pudo solucionar no sé cuántos problemas. Entonces, después ellos me buscaban para agradecerme, para darme en plata inclusive, pero nunca llegamos a encontrarnos después de eso porque cuando yo iba a terapias a la clínica ellos ya no estaban. Y cuando ellos me esperaban, se iban, se cansaban de esperar y yo llegaba, pero ya se habían acabado de ir. Pero sí me dejaban razón con la enfermera, los médicos, de que gracias agradeciéndome, pero yo no sabía ni por qué me agradecían, porque para mí es una obra como de caridad, como una razón, sí, un mandado que le hacen a uno a que haga. Pero ¿usted recuerda todo con continuidad o existen interrupciones en ese lapso? Existen como una especie de lagunas en las cuales uno recuerda algunas cosas, pero hay otras que no las alcanza a recordar bien, sí. Entonces es como con ciertas interrupciones. Volviendo al túnel, usted dice que había una luz, pero esa luz era brillante, era opaca. Es como una luz blanca, sí, agradable, una luz sí, como no luz de día resplandeciente ni enceguecedora, sino una luz más bien agradable, como blanca, pues sin que le estorbe a la visión ni nada, sino que sencillamente es como una sensación de paz, ¿no? ¿Algún sonido o música? No, más bien como todo silencio, ¿no? Como todo agradable, ¿no? No nada así. Bueno, y ya al regreso ocurre, o sea, cuando ya yo logro, después de hablar con el señor o de tener esa especie de conversación, ¿sí? Ya cuando yo voy regresando, yo voy sintiendo como las voces de la gente, pero en un estado confuso en el cual uno, como cuando usted abre la puerta y hay una reunión o una fiesta que oye voces por todos lados, pero no logra definir lo que se dice.
Aunque silencioso, el compañero del viaje eterno abre el camino, lleva la lámpara, nos ayuda a incorporarnos tras las caídas y nos tiende la mano para el salto final o el retorno. Yo presencié la muerte de los dos compañeros. ¿Las vio? Las vi. El primero que lo vi fue una persona muy joven, 22 años tenía, y lo había atropellado un carro. Y entonces yo vi a alguien que llegó donde él y le habló a los oídos, y él se levantó, y se unieron y salieron por la puerta principal. ¿Y puede describir la figura que se le arrimó? Sí. ¿Corresponde pues a esa tradicional parca que nos pintan con guadaña y demás? No, eso fue lo que me pareció más especial, porque yo ahora que me acuerdo bien perfectamente de la persona que arrimó, era un hombre alto, blanco, vestido completamente de blanco, como un portafolios en la mano. ¿Puede definir el rostro? Sí. ¿Describirlo cómo era? Sí, tenía el rostro, un rostro muy sencillo, y con la barba también se le estaba como creciendo mucho la barba. Y entonces yo pensé, ve, ¿y por qué está tan descuidado en la afeitada sabiendo cómo viste bien? ¿Y era como una especie de túnica o un traje normal? Era como una túnica de los que usan los franciscanos, blanca, los evangélicos. Era una túnica así blanca, los zapatos blancos también. Y tenía el cuello del clerisman, es que se llama, ¿cierto? Y entonces... ¿Era como un sacerdote entonces? Como un sacerdote, era como un sacerdote. Y entonces lo que me impresionó fue que se le arrimó, porque él también estaba también así como yo, inconsciente. Y le habló a los oídos y lo acarició. Y después él se levantó y se fueron juntos. Y a las 2 horas de eso lo sacaron para la morgue. ¿Y el segundo? El segundo era al otro lado mío. También lo observé cuando él empezó a moverse mucho. Y Un frenesí de agonía. exactamente, como un frenesí de agonía. Y de pronto se quedó quieto y lo vi como si se levantara de la cama y se salió, pero no por la puerta, sino por una de las ventanas. Y entonces yo vi por qué se salió por la ventana. Y no vi a nadie más, sino que de pronto llegó el médico, y el médico fue el que dijo que ya había muerto. Cuando usted lo ve que se incorpora, ¿él sale de entre el cuerpo o usted ve como si se incorporara el cuerpo completo por un lado de la cama para bajarse de la cama? ¿O se levantó de la cama y se fue avanzando sobre los pies, sobre la parte inferior de la cama o la parte de abajo de la cama, y salió caminando o salió como flotando? Eso fue lo más extraño, porque yo lo vi como si él se levantara en sus propios pies y saliera por la ventana, pero cuando volví a mirar, lo vi acostado. Y entonces decía yo que por qué eso así, pues, que yo no entendía bien qué era lo que había pasado. Pero yo sí lo vi, que él se levantó, él salió como si su propio cuerpo se hubiera levantado y se hubiese levantado de una manera... Con la misma pijama, todo. Con todas las cosas que estaba, inclusive los mismos aparatos conectados que estaba yo. Él también estaba conectado. Y entonces yo vi que los aparatos... ¿Y se levantó como si se llevara los aparatos conectados? Sí, como si se llevara los aparatos conectados. Y lo vi que se salió por la ventana. Y yo, ¿pero por qué? ¿Y por qué se va con todo eso? Y de pronto me di cuenta que había muerto. ¿Y usted no sintió en ese momento temor? ¿O le pareció más bien algo sorprendente? ¿O curioso, por lo menos? No, me sentí mucho temor porque ya sentí la muerte muy cerquita de mí. Ya sí la sentía. Y entonces no quería morir. Pero más que temor, ¿un respeto o temor entendido como miedo? Un temor entendido como miedo, como el miedo a enfrentar la vida, de la vida que estaba escapando en ese momento, enfrentarla al lado que no conocía, al lado desconocido. Pero me acordaba mucho de mis cosas, y yo, pues bueno, si es el día de mi muerte, Dios me proveerá, Él sabrá qué hacer conmigo. ¿Y cómo le parece a usted que a los 2 días de estar operado de los pulmones, en horas de la noche, yo veía la puerta principal con una luz muy fuerte y muy intensa y mucha gente? Decía ahorita que una luz halógena, ¿no? Esta luz blanca. Sí, como una luz blanca, como las lámparas de halógeno. Y yo veía mucha gente que seguían como un camino. Y entonces, en medio de mis cosas, el deseo era de salir, de no estar más en el hospital. Y yo siento que me levanto una cosa que era mentira, porque yo no me podía mover absolutamente para nada, sino que yo me levanto y me voy hacia la entrada principal donde estaba la luz, y me paro así y veo la gente que coge por el mismo sendero,
y que yo también arranco por ese mismo sendero caminando. Pero cuando usted va caminando, o ve toda la gente que va caminando, ¿ellos van como por el foco de luz, introduciéndose por ese foco de luz, o por un camino iluminado por una luz de aledaña, es decir, desde los lados, o el foco de luz en el fondo y hacia la luz van todos? Exactamente, en el foco de luz se veía el fondo y todos iban al mismo foco de luz, hacia el mismo foco. Y entonces yo pensé, pues esta es la salida y yo voy a salir. Y yo me veía en esa bata, porque eso no es prácticamente desnudo, y yo me veía como desnudo, y yo decía, no le hace, no me importa, yo me quedo aquí porque yo me voy para mi casa. Y cuando llevaba por ahí unas 3 o 4 cuadras caminadas, desnudo, empecé a ver gente que ya había muerto, amigos que ya se habían ido, y familia que ya se había ido, mi abuela, mi abuelo, y el señor Guillermo Parra Morales, un padrino que tuve yo, padrino de bautizo. Los veía, y entonces mi abuela, la mamá de mi mamá, me llamó y me dijo, ¿usted qué está haciendo acá? Devuélvase, que es que aquí no lo necesitan todavía, váyase, devuélvase. Y yo le dije que no, que yo me iba para la casa, y me dice, usted se va para la casa, pero devuélvase. Y de pronto desperté ya, pero al otro día, y a los 3 días de ese sueño, volví a tener el mismo sueño. Y ahí fue donde me encontré yo con el señor Guillermo Parra. Lo vi exactamente como él lo veía cuando estaba vivo, con su cachaco, con su sombrero, sus zapatillas muy bien embetunadas. Y ahí mismo me dijo, ya le dijeron a usted que no lo necesitan aquí. Devuélvase, por favor. Es tan amable y se va, que no lo necesitamos aquí. Me regañó y me dijo que por favor no volviera. Y que... ¿Ese fue el Guillermo Parra? Ese fue el señor Guillermo Parra. Luego, o sea, el padrino. El padrino, exactamente, que ya había muerto. Y con regaño y todo, no te vas, que vos no sos de aquí. Exactamente. Vaya, y me regañó porque estaba en el punto que no era. Me decía, es que aquí no es, usted no es para usted, váyase, devuélvase. Y me senté un momentico y él se sentó al pie mío. Y entonces me abrazó. ¿Se sentaron como dónde? ¿A la vera del camino o en una banca? Como a un ladito del camino, como en el piso. Y entonces me abrazó y me dijo, devuélvase tranquilo, que no tiene ningún problema, váyase. Devuélvase, que Nestico se vuelve y se va para su casa. ¿Usted sentía la ansiedad de volver, la necesidad de estar aquí por un montón de cosas inconclusas, cierto? Pero esa ansiedad estaba adobada por angustia, temor, miedo, ¿o sentía paz interior? Sentía mucha paz interior, porque yo estaba convencido de que lo que iba a hacer era bueno. Y entonces él allá en esa conversación que tuvimos, ahí me dijo que no me preocupara, que yo tenía muchas cosas para hacer y que las iba a hacer, que lo más aconsejable era salir de ahí y volver a la casa. Pero cuando ellos le advertían perentoriamente que no siguiera, era como si diera la sensación de que hay un sitio específico o una puerta que después de cruzarla ya no hay regreso. Era como diciéndole, no pases de aquí porque ya no puedes volver, o algo por el estilo, aunque no se lo dijeran con palabras. Era tal vez lo que usted entendía de acuerdo con lo que ellos le decían. Eso me lo dijo la abuela mía, la abuela materna, cuando yo estuve llegando casi cerca a la luz. Eso fue 3 veces. La última vez ya estaba llegando yo a la luz. Volví, al final allá al fondo donde está el foco de luz. Exactamente, al final. Entonces me salió la abuela materna y me dijo, no, usted no puede pasar de acá, porque si usted pasa de acá no se puede volver. Tiene que volverse ya por acá, por donde entró, por ahí mismo se devuelve. Pero no lo necesitamos aquí, váyase, que por aquí no. Y entonces me regañó y me devolví, porque tenía la esperanza de que me devolvía, y devolviera no al hospital, sino a mi casa. A su vida normal. A mi vida normal, exactamente. Entonces esa fue la sensación que me dio. Yo me devuelvo y aquí me devuelvo y despierto, pero en mi casa, en mi cama, no en el hospital. Esa fue la sensación que sentí, por eso me devolví, y cuando desperté a los 2 días estaba en el hospital. Pero aparte de don Guillermo y de su abuela, ¿conversó con alguno de los otros amigos que ya no están también? Sí, conversé a 2 muchachos que ya están muertos. ¿Cómo se llaman? Mario y el hermano. A ellos los mataron ya, a los 2 hermanos. Y entonces yo charlaba mucho con ellos y los molestaba mucho. Entonces uno salió y hinchas del mismo equipo. Cuando usted dice que charlaba y molestaba con ellos, era mucho antes del accidente, cuando ellos estaban vivos, no ahora que estaban muertos. Correcto. Sino que se los vino a encontrar aquí también. Correcto, ya ellos estaban muertos, cuando me los volví a encontrar estaban muertos. Pero antes del accidente, ellos vivos aún,
éramos hinchas del mismo equipo, del Medellín, íbamos mucho, con mucha frecuencia al estadio a molestar, y en una de esas ocasiones, la última vez, ya devolviéndome, ya después de que casi llego al fondo de la luz, me encuentro con Mario, y me hace bromas del Medellín, y yo me río, y él me acompaña, y cuando llegamos al hospital me dice, bueno, hasta aquí, chao. A ver, un momentito. Estando usted inconsciente, se lo encuentra a él como se encontró a su padrino y como se encontró a su abuela. Ahí, cuando se encuentra con Marlon o con Mario. Mario. Con Mario, él le hace broma sobre el Medellín. Pero usted dice que vino y me acompañó hasta la puerta del hospital. ¿Qué significa eso? ¿Estaban en otro sitio o qué? ¿O es precisamente en esa misma luz de regreso? Estábamos en esa misma luz, estábamos iluminados ambos por esa misma luz. La gente que pasaba al lado de nosotros nos miraba, pero él se devolvía conmigo porque yo no me paré, sino que yo lo vi y seguí caminando hacia afuera. Y entonces cuando... Era ya de regreso. Ya era de regreso, ya era el regreso. Y él me acompañó hasta la puerta principal del hospital. Y ahí fue donde me despidió, bueno, hasta luego. Y yo, ¿por qué te vas? Y me dice, sí, yo lo visito, espere que yo lo visito. Y entonces cuando miré la puerta del hospital y volví quedé inconsciente, volví quedé dormido otra vez. Como la mariposa que revolotea alrededor de la luz, inexorablemente atraída por ella, así Luis Fernando Areiza caminó hacia el final del túnel. Me desvanecí, entré en una especie de un túnel, pero todo redondo, muy iluminado. Y este túnel me absorbía. Yo sentía que yo estaba de frente, pero mis ojos miraban, era hacia atrás, miraban por la parte de atrás de mi cabeza. Y yo me vi hacia el frente, como si fuera hacia la salida del túnel. En el otro extremo veía una silueta de una persona toda iluminada y yo tenía mucha felicidad. Yo quería llegar a ese lugar. Yo no me quería devolver. Yo sentí una satisfacción impresionante, una alegría impresionante. ¿Pero usted alcanzó a llegar hasta el final del túnel? Sí, así, exactamente es así. No podríamos decir que caminé, sino que yo levitaba, porque yo estaba en el aire y el túnel me absorbía. Lo particular era que yo no veía por mis ojos hacia el frente, sino que veía con mis ojos hacia atrás. Usted veía con la parte posterior de la cabeza, según nos afirma, y habla de una figura. ¿Cómo la definiría? Una silueta humana, eso sí es patente, pues, una silueta humana. Y yo sentía como que me abrigaba, porque yo me sentí tan feliz que yo no sentí miedo de ir hasta allá, y yo ya quería llegar, hasta que me dijo el médico que transcurrieron 8 minutos, yo en ese estado. Ahí fue donde yo ya desperté, que ya me hicieron toda la parte de reanimación y me volvieron otra vez a la vida. Pero esa sensación tan agradable lo atraía inexorablemente. ¿Pero qué lo detuvo a la hora de dar el paso definitivo hacia la muerte? Pues yo creo que fue la intervención de las enfermeras y del médico, que hicieron todo lo posible pues por reanimarme para que la sangre pudiera llegar al cerebro, porque pues yo había perdido prácticamente 2 litros y poquito de sangre, o sea, casi el 50% de la sangre de un ser humano. Entonces ellos fueron pues los que me detuvieron, porque yo no me quería devolver, yo me quería ir. Cuando usted ingresó al túnel, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Qué vio? Una luz muy brillante, pero muy brillante, pero no incandescente. Es muy brillante, muy bonita, o sea, es algo que uno nunca lo ha visto en la Tierra. ¿Con quién asociaría usted la silueta de ese personaje que vio? ¿Y observó algunas otras personas diferentes, familiares, amigos? No, pues esa silueta yo podría decir que es el ser supremo o alguien que él envió para que me recibiera. Hasta aquí esta primera parte que se ha centrado específicamente en la descripción de lo que les ocurrió y de lo que vino a continuación en todo ese proceso por el que atravesaron el túnel y todas estas cuestiones. Pero ahí no termina, porque los testimonios siguen y estos testimonios nos llevan a esa otra parte que ya es un poquito, diríamoslo, más desde la psiquis de cada uno de ellos, que nos cuenten qué fue lo que aconteció. Eso será en la segunda parte. Por ahora los dejamos aquí y los espero en el siguiente capítulo.
Y ustedes me dirán si les parece lógica o les pareció lógica o ilógica esta historia. Nos encontramos en el próximo capítulo. Chao.